Ahora os voy a presentar a nuestra ponente de hoy, Lucía Pérez Ferriol. Ella es psicóloga sanitaria y se dedica en consulta privada y en general también pues lo compagina con formaciones como la de hoy. Por otra parte, seguro que la conocéis por sus redes sociales, que está en su cuenta de Instagram, perdón, que llevo afonía toda la semana. Está en su cuenta de Instagram, cuéntaselo a Lucía. Y también, pues, una de las cosas que nos dice es que se define a sí misma como psicóloga por vocación, que le gusta trabajar bajo el lema de psicología con amor y con humor. Y la verdad es que, Lucía, estamos encantados de tenerte aquí. Muchas gracias y cuando quieras. A vosotros. Muy bien. Educar siendo un equipo. Entendemos que para educar siendo un equipo, primero tenemos que saber qué es un equipo. Me puse delante del ordenador y busqué lo siguiente. Parejas que son un equipo. Y me salió lo siguiente. Estos dos señores, los morancos, las hermanas William, lo siguiente no os lo vais a esperar. Irene Montero y Pablo Iglesias. Digo, bueno, tengo mi opinión respecto a esto, pero vamos, eso es lo que decía Google. Efectivamente. Y después de mucho buscar, esto es lo que encontré, la selección española. Y pensé, esto es lo que estoy buscando. Esto es lo que quizás sea un equipo real, ¿no? Y no solamente un equipo a nivel deportivo, sino que creo que es exactamente el equipo que buscamos, porque es algo que está compuesto por diferentes personas que son distintas, que parten de equipos diferentes, pero se unen con un mismo fin, que cada uno tiene una posición, que tiene una función, que tiene una técnica. Entonces realmente es un conjunto de personas totalmente individuales que de alguna manera, cuando se juntan, luchan por enfocarse en lo mismo, luchan por conseguir lo mismo, que es en este caso ganar el Mundial, cosa no conseguida, pero vamos a ver si nosotros sí que lo conseguimos. ¿Por qué nos interesa esto? Nos interesa esto porque educar siendo un equipo no significa educar siendo iguales. Ese mito de la paridad, ese mito de la igualdad, es imposible. Si alguno lo habéis conseguido, me lo decís como lo habéis hecho. Pero es imposible educar. Siempre tenéis que pensar lo mismo, tener que ir todos a una, tenéis que estar de acuerdo en todo. Es absolutamente imposible. Entonces, sí me gustaría enfocarme en que podamos entender ese equipo con dentro de las características propias de cada persona, entender que somos un equipo porque miramos hacia el mismo lugar. Y lo que queremos conseguir, el lugar a donde miramos, es que nuestros hijos crezcan bien. Es que nuestros hijos sean felices. Y eso es totalmente compatible con la gran cantidad de diferencias que puede haber entre nosotros, con la gran cantidad de diferencias que puede haber entre el padre y la madre. Para educar como un equipo, primero tenemos que poner ciertos conceptos claros, y es que educar no es de sentido común. No es de sentido común, me refiero a que no es algo que sale solo, no es algo automático, no es algo que vayamos haciendo bien a medida que vamos apagando fuegos, ¿no? Que surge de manera espontánea, sino que es algo para lo cual nos tenemos que preparar y tenemos que tomar conciencia. El sentido común es útil, por supuestísimo, pero ese sentido común, o lo que nosotros llamamos sentido común, está tremendamente influenciado por un montón de factores que quizá no somos conscientes. En el desarrollo de la personalidad de cada uno de nosotros ha estado influido por muchísimas experiencias. Nosotros cuando somos niños nacemos con un temperamento, que es la parte más genética de la personalidad, y a medida que vamos creciendo se nos forja el carácter. El carácter tiene que ver con las experiencias que hemos tenido y con las decisiones que hemos ido tomando. De esta manera llegamos a la vida adulta con una forma concreta de relacionarnos con las personas de nuestro alrededor, con nosotros mismos y con el mundo, y una manera concreta de ser. Nosotros podemos llamar sentido común a esta forma de funcionar. Pero claro, tendríamos un punto ciego muy grande si no fuéramos conscientes que esta forma de actuar que yo tengo, entendedme, no es tan libre, está muy condicionada por estas experiencias, por estos aprendizajes tempranos. De manera que para realmente yo poder educar a mis hijos de forma libre, es importante tomar conciencia sobre todo de dos cosas. La primera, ¿cómo me han educado a mí? Porque ahí viene lo que llamamos patrones aprendidos. De forma automática, o lo que a veces pensamos que por sentido común haríamos, en realidad lo que estamos haciendo es repetir el patrón educativo que hemos visto en nuestra casa. Por imitación, o todo lo contrario, por oposición
A veces si yo he tenido un entorno, mi educación en mi familia ha sido súper rígida, pues yo soy una madre súper hippie, pues quizás no es casualidad. Es mi forma de decir, oye, a mí no me ha gustado esto que me han inculcado y yo lo quiero hacer de forma distinta. Pero tendré que ser consciente de por qué lo estoy haciendo. O todo lo contrario, si yo soy hija de esta generación del premio castigo, de forma natural me va a salir tratar así a mis hijos. Cuando quizá, si tomo conciencia, digo, ¿y si esto no está tan bien como se pensaba antes? ¿Y si esto no está tan bien con...? Eso, por ejemplo, se ve muchísimo. A mí, por ejemplo, con mi marido me pasa, él es un poco más mayor y aún son de esos que les han pegado en el cole. Claro, a la mía, que el chiquillo hace algo, le sale ahí la vena, que yo le miro con cara de te corto la mano, y él me dice, es que no lo puedo evitar. Digo, claro que no lo puedes evitar, es que es un patrón aprendido, ¿no? Entonces está muy bien tomar conciencia de eso, sí, porque si no tomara conciencia, empezaría a repetir ese discurso de la leche a tiempo, ¿no? Aquí no vamos a hablar de tipos de pedagogía, ese no es el tema, muy listo cada uno que dé leches o no en función de lo que considera adecuado, pero que sea como sea, vamos a saber dónde venimos. Y la segunda pregunta es, ¿quién soy y cómo soy? En psicología hablamos que educar a alguien empieza por el autoconocimiento. De hecho, es un proceso personal muy grande, sobre todo porque te encuentras con unas partes de ti que no conocías, te encuentras con tu vulnerabilidad, con tus limitaciones, con tus miedos, a veces te encuentras con tus traumitas en cuanto a decir, madre mía, ahora entiendo a mi madre en este tema, o todo lo contrario, ahora que lo estoy viviendo, qué poco de acuerdo estoy con lo que yo he visto en... O sea, es un proceso personal muy grande. Entonces es importante que yo tome conciencia también de quién soy para saber qué tipo de madre o de padre voy a ser, ¿no? Por ejemplo, yo soy consciente que yo soy una persona que a mí me cuesta poner límites, porque me importa mucho lo que piensen de mí. Entonces, si yo estoy en Mercadona y se me cuela alguien, voy a ser de las que me callo y por no tener lío, pues ahí que se quede. Pero yo tomando conciencia pienso, ¿y si eso le pasa algo así a mi hijo? ¿Y si mi hijo está en el parque y alguien le quita la pelota y yo no soy capaz de poner un límite y decir, oye, que esto, ¿no? Que yo no me sepa defender a mí, bueno, pero que no sepa defender a mi hijo? De estas cosas solo me voy a dar cuenta si yo me conozco y yo sé cómo funciono. O si yo soy consciente que soy una persona muy poco cariñosa. No pasa nada, forma parte de mi manera de ser, pero ante la tarea de la crianza digo, yo quiero tratar a mis hijos así, yo quiero tratarles sin esa conexión afectiva físicamente hablando, sin ese cariño, sin muchos besos y sin muchos abrazos. La decisión será nuestra, pero tenemos que pensarlo, ¿vale? Con esas dos preguntas, ¿cuál ha sido la educación que yo he recibido y quién soy? Empezamos este proceso de autoconocimiento en el que el sentido común del que estábamos hablando no es suficiente, sino que yo empiezo a hacerme dueño de mi forma de actuar. Y esto no significa que actúe siempre como yo desearía, porque ya sabemos que en educación tú te propones una cosa y luego sale todo al revés, pues forma parte del proceso, no pasa absolutamente nada. Pero al menos yo tengo una hoja de ruta, de dónde estoy y dónde quiero estar. Y eso da la seguridad de saber hacia dónde me voy dirigiendo. El proyecto educativo se hace. Igual que todo lo importante, yo quería ser psicóloga, desde que era pequeña pues me tengo que preocupar evidentemente por estudiar, por hacer algún máster, por leer X libros, por actualizar mi formación. O sería muy pretencioso por mi parte acabar bachiller y pensar, vale, estoy preparada para atender a cualquier persona. Y esto lo hacemos con todo, es que hasta para comprar una lavadora a veces hacemos un estudio de mercado para comprar la mejor lavadora. Y me informo del consumo, de los no sé cuántos, del centrifugado, porque no lo sabemos. Pues para educar exactamente lo mismo. Educar no surge, hay que aprender. Por tanto, formarse e informarse es totalmente necesario para prepararnos como educadores. Por eso el proyecto educativo se hace. ¿Y cómo se hace? Primero, formándonos. Y formarse es leyendo, acudiendo a charlas, yendo a profesionales de los cuales yo me fíe, las profes, otros profesionales, psicólogos, pedagogos, lo que sea. Y no se trata de estar todo el día en consultas, todo el día en charlas. Pero sí preocuparme por ir recibiendo esa información que luego yo voy a ir elaborando para hacerla nuestra y contrastando evidentemente también con la opinión de mi pareja para ver cómo la podemos aterrizar de la mejor forma posible. Formarse no es solo a nivel técnico, a nivel académico, sino que formarse también tiene que ver con compartir momentos con personas que están en etapas parecidas a las que estamos nosotros. O sea, el que vosotros podáis hacer piña de vez en cuando, hacer planes o con amigos, cuñados, lo que sea, que están viviendo momentos parecidos a los vuestros, es clave. Ver cómo se relacionan otras familias, cómo funcionan, cómo reaccionan ante determinadas situaciones, preguntar, comentar, oye, ¿y esto vosotros pasasteis por aquí? ¿Y vuestro hijo hacía esto? Y no se trata de hacer lo que otros hacen, pero sí, como la información es poder,
de tener el oído y la mirada bien abierta para ver cómo funcionan los demás. Y a partir de ahí yo también voy haciendo mi propia construcción. Entonces, el acompañarnos y el rodearnos de un entorno afín es clave para ir generando ese proyecto educativo del que estamos hablando. Formarse también implica, evidentemente, una conexión en la pareja o en la expareja, da igual que estemos juntos o separados. Implica toda esa formación que hemos recibido, que es importante en la medida de lo posible que lo hagamos juntos, que escuchemos lo mismo. Sé que luego la vida nos lleva a todos a tope, ¿eh? Pero en la medida de lo posible sí es importante que tanto el padre como la madre escuchen más o menos lo mismo, porque aun escuchando lo mismo entendemos cosas distintas, pues ya cuanto más homogeneidad haya, pues mejor, ¿no? Y hablábamos de que la pareja entre ella tiene que, no voy a hablar de ponerse de acuerdo, pero sí ir comentando e ir elaborando, ir tejiendo este proyecto educativo del que hablamos. Y esto es lo que yo llamo la ITV educativa. Una ITV es, nos vamos a sentar de vez en cuando y nos vamos a hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo vemos a los niños? A cada uno de ellos. De verdad que si lo hacéis, os sorprenderéis la cantidad de cosas que podéis sacar. ¿Cómo ves a Marcos? ¿Cómo ves a Gabriel? ¿Cómo ves a María? ¿Cómo ves a Nico? Porque yo lo veo así. Yo alguna vez lo he hecho con mi marido y de repente lo veía, uy, está fenomenal. Y yo digo, fenomenal, pero si está fatal, no para de ignorarnos todo el rato y de repente dices, ¿por qué cada uno ve una cosa, no? Entonces, eso es muy rico. Y la segunda pregunta es, ¿cómo me veo yo como madre? ¿Y cómo te ves tú como padre? Eso es otro melón. Claro, estas conversaciones hay que tenerlas con mucha delicadeza. No aprovechar para tirar ahí el puñal que va, ¿no? Sino que somos un equipo, ¿no? Tenemos el mismo fin, queremos que nuestros hijos sean felices, queremos que crezcan bien, vamos a ayudar al otro. A mí, me va a ayudar a mí, va a ayudar al otro, ¿no? Para que crezca, no para hundirle más. Pero esa ITV, cada X tiempo, es súper interesante y os invito de verdad a hacerla. Para que la formación sea adecuada, esta formación que vais recibiendo, ha de ser personalizada. Esto significa que la teoría es la que es. Bien. Y además tiene que ser fiable, una cierta base empírica, bla, bla. Pero luego nadie mejor que vosotros para conocer a vuestros hijos. Entonces, por mucho que a mí me digan esto y lo otro, yo sé que mi hijo necesita esto y esto. Y así está fenomenal. Entonces, es simplemente el haceros, la información es poder. Haceros con la información que podáis y a partir de ahí personalizarla. Pero no personalizarla en la familia, personalizarla a cada uno de mis hijos. Porque vosotros y los que tenéis más de uno veréis que cada niño necesita una cosa. No existen píldoras para todos. Por eso no hay libros que digas, sí que esto a rajatabla y te va a ir fenomenal. No, sino que quizás el libro, ese pequeño texto o la cuenta de Instagram a la que sigo me va a ir dando luces para saber también qué necesita cada uno de los niños. Porque hay niños que necesitan un montón de límites, un montón de autonomía y hay otros niños que necesitan que todo lo contrario, que le acompañes porque va a su bola. Y que trabaje un poco esta parte de conexión con los demás porque ahí, pues a él parece que le da todo igual, ¿no? Entonces, ver qué necesita cada uno de los hijos. Un proyecto educativo se hace una pregunta y es ¿qué valores son importantes para mí? Sobre todo porque los valores son infinitos, los valores a la hora de educar. Podemos educar en el orden, en la autonomía, en la fortaleza, en la empatía, en la delicadeza, en la capacidad de trabajo. O sea, podemos educar en tantas cosas que es imposible abordarlo todo. Y de hecho en algunos momentos hay valores que entran en contraposición. Por ejemplo, si yo creo que mi hijo sea muy autónomo, seguramente cuando trabaje la autonomía no puedo trabajar el orden, porque si es él el que se hace la cama y el que se guarda las cosas, ya sabemos cómo van a estar. O si yo quiero educar en el gusto, pero también autonomía, si él es el que se le elige la ropa, ya sabemos que igual sale vestido Superman a la calle. Que no es lo más correcto, pues bueno, pero que lo ha decidido él. Decide tú lo que vayas a priorizar. Pero tenemos que saber qué valores son importantes para cada uno de nosotros y hacer hincapié en esos valores y qué valores necesita el niño trabajar. Esto pasa por elegir batallas, pasa por hacer foco en unas situaciones más que en otras. Si para nosotros es súper importante, por ejemplo, el trato entre los hermanos, es importante que en casa se note que el trato entre vosotros va a estar mucho más observado que el elemento, recoger los juguetes después de jugar. Cosa que también es importante, pero nosotros estamos decidiendo hacer foco en esto. Y esto se ve mucho en las reacciones que tengamos. No podemos reaccionar igual porque mi hijo me insulta que porque se le ha olvidado la taza de desayuno. Porque no tiene la misma importancia. Bueno, al menos para mí no la tiene. Entonces, modulando estas reacciones, el niño también va aprendiendo lo que es realmente importante, al menos en esta familia. ¿Vale?
Así que por quedarnos con algo, os invito, uno, a que podáis, hablándolo entre vosotros, encontrar esos lugares donde ir recogiendo o ir escuchando la información que os pueda ayudar a la hora de educar. Dos, que os rodeéis de personas que están en situaciones parecidas para que también os permitan un poco crecer en esas experiencias. Y tres, que os sentéis de vez en cuando para hacer esta ITV. ¿Cómo vemos a nuestros hijos y cómo nos vemos como padres? Ser padres y ser pareja o expareja. A veces estamos juntos, los papás están juntos, los papás están separados. Estos vínculos, hablamos del vínculo parental, que es el vínculo de los padres con los niños, y el vínculo conyugal, que es el vínculo que tienen los padres entre ellos, ¿vale? El vínculo conyugal, como decía, puede ser de unos padres que viven juntos o que no viven juntos, que están separados. ¿Son vínculos distintos? Sí, pero ojo con ese mito de lo importante es cómo tú seas como padre o como madre. La relación entre vosotros da igual, mentira, mentira. El niño se nutre tanto de la relación que los padres tienen con él mismo, como de la relación que ve entre los padres, porque forma parte de su realidad. Además, hablando de niños tan pequeños, los niños pequeñitos hasta que llega la adolescencia son muy dependientes a todos los niveles. Y como son dependientes, lo que sucede con su psicología es que de alguna manera como que idolatran a sus padres porque son sus pilares, ¿no? Entonces, si los niños no pueden funcionar aún solitos porque son muy maduros y yo necesito a mis padres para muchas cosas, por tanto son mi pilar, el niño tiene que ver que sus pilares son robustos. Si el niño se da cuenta de que los pilares están a punto de romperse, al final el pobre se queda desvalido, ¿no? Entonces, por eso, cuando son pequeños aún, nuestros hijos piensan que somos estupendos y maravillosos. Y no solo piensan que somos estupendos, sino que además normalizan todo lo que ven. Lo tienen que normalizar. No tienen aún esa capacidad crítica, ni les toca. Eso llega a la adolescencia, que de hecho se pasan de frenada, que también tiene su función, ¿no? Pero precisamente por eso el niño también se nutre de la relación que ve entre los padres, porque lo que va a ver ahí lo va a normalizar. Si los padres se gritan, es normal gritarse en las relaciones personales. Si los padres insultan, el insulto forma parte de las relaciones personales. Si los padres se piden perdón, el perdón forma parte de las relaciones personales. Si los padres no pasan tiempo juntos, la relación es distante, forma parte de las relaciones personales. Todo lo que vean entre vosotros, ellos de alguna forma lo van a asumir como normal. Es verdad que en la vida adulta tú ya tienes una mirada mucho más crítica y dices, ostras, de hecho a veces pasa, te haces mayor y dices, esto que pensaba que era lo normal, no es tan normal. Menos mal que lo he normalizado, porque es lo que te permite crecer bien y estable. Pero quizá os ha pasado eso de decir, ostras, me doy cuenta que en mi familia pasa esto y en realidad a mí pasó, por ejemplo, con el humor de mi familia. Todos tenemos un humor negro que cuando te haces mayor y empiezas a hacer bromas que a la gente no hace gracia o a reírte, a poner motes por las cosas ajenas, dices, vale, creo que esto no es tan normal como yo había pensado, ¿no? Entonces, esto que es una tontería nos puede pasar con muchas cosas, ¿no? Recuerdo un chico, un paciente que decía que él recuerda a sus padres diciendo, a su madre diciendo a su padre, oye, me debes 10 euros, ¿no? Entonces él lo tiene como muy grabado. Entonces sus padres tenían un manejo del dinero como de cuentas, de no compartimos, cada uno tiene su dinero. Claro, esa persona lo había normalizado, no es que esté mejor ni peor, es que para ella era normal. Claro, cuando ella llegó a la vida adulta y tuvo una pareja, al principio lo que le salía es, tú pagas tu cena, yo pago la mía. Pues chorradas como estas. Entonces te lo planteas y dices, uy, ¿y si no es tan normal? O más que ¿y si no es tan normal? ¿Y si hay más opciones? ¿No? Entonces, bueno, esto viene porque el niño ve cómo nos relacionamos. Recuerdo también otra persona, era un chico que tenía muchos problemas con su hermano. Y durante mucho tiempo estuvieron sin hablarse por rollos de herencia y tal y cual. Y en un momento concreto él dijo, mira, por mí, yo no me hablaría con mi hermano, porque me parece porque yo ya no quiero saber nada más de él. Pero yo no quiero que mis hijos normalicen el cortar la relación con un familiar tan cercano porque actúa de una forma que yo no desearía. Y a mí me hizo mucho pensar, y esto no significa que esté mal dejarse hablar con un hermano, cada situación es su mundo, pero que él estaba entendiendo que ese no me hablado con mi hermano lo iban a ver sus hijos, iba a formar parte del desarrollo de sus niños. Y digo, qué sensibilidad, qué forma de hilar tan fina, ¿no? Entonces, bueno, os invito a que os replanteéis cómo os tratáis entre vosotros, y ya no solo en la pareja, sino cómo tratáis y cómo relacionáis con las personas de vuestro alrededor, con el resto de la familia. Yo recuerdo que cuando saltó todo lo de Ucrania, estuvimos durante un tiempo, una chica con su hijo vino a nuestra casa a pasar unas semanas, y ahora con todo lo del terremoto, y ahí estuvieron, muy bien, luego ya se fueron. Ahora con el terremoto, mi hijo mayor me decía, oye, pues diles a esos que no que tienen casa, que se vengan a la nuestra,
Y yo digo, ¿pero tú qué te has fumado? Pero claro, luego pensando, digo, claro, el niño normaliza, pues que venga gente que no tiene casa, pues la nuestra, o sea, le parecía de lo más normal. Y digo, qué chulo que pueda ver y que pueda normalizar no solo cómo le trato a él, sino cómo tratamos a las personas de nuestro alrededor. Cada niño, si existe un padre y una madre, tiene derecho a tener un padre y una madre. Y esto es bueno para todos. El niño porque tiene dos referencias, una mejor que dos mejor que una, ¿no? Así tiene más capacidad de elegir. Y tanto para el padre como para la madre, porque la responsabilidad es compartida. A veces nos entran ganas de acaparar toda la educación porque pensamos que el otro va a hacer fatal. Y eso, bueno, yo a veces lo he pensado, no sé si vosotros también. Pero luego lo repiensas y dices, dejo al niño sin padre en este caso, yo me cargo con la responsabilidad de todo y al otro le desdibujo de la ecuación y vive un poco como ese abandono de la familia. No gana nadie. Entonces, aunque cueste, y más en caso de separaciones, que ves que la otra persona quizás se ha portado mal contigo, cuesta mucho pensar que si ha sido una mala pareja, o es lo que pienso yo, que puede ser un buen padre o una buena madre. Pero es posible, es posible. O al menos, si queremos funcionar como un equipo, es importante dar esa oportunidad. Una forma maravillosa de actuar como un equipo delante de los niños es hablando bien a los niños de su padre o de su madre. Qué bonito es que el padre le cuente al hijo cuando conoció a su madre. O cosas tan tontas del día a día como, oye, pues mamá que se ha levantado pronto para hacer el bizcocho ya que es sábado para que tuvierais para desayunar. Qué generoso, fíjate cómo se ha esforzado, o ve y le da las gracias. El que el padre o la madre hable bien del otro al niño es maravilloso porque le estamos trasladando al niño esa mirada apreciativa que yo tengo hacia mi pareja o incluso aunque estemos separados, ¿no? Qué bien te lo pasas cuando vas a casa de papá y qué guay estar con los abuelos y qué no sé cuántos. Eso es estupendo, porque le permitimos que el niño también tenga esa mirada apreciativa hacia ellos, ¿no? En caso de separaciones lo que muchas veces sucede es que se generan dos bandos. Eso ya, vamos, es muy habitual, sabemos de lo que hablamos, ¿no? Y esto para el niño es una ruptura porque la familia no tiene por qué dejar de ser familia porque se han separado, es una familia pero tiene una jerarquía distinta, una distribución diferente, ¿no? Pero si entre la familia sigue habiendo comunicación, el niño experimenta que es verdad que su familia sigue siendo familia, ¿no? Porque siguen comunicados. Cuando hay dos bandos, el niño pasa como de un mundo a otro, ¿no? Y si además hay una guerra abierta y en casa de uno se habla mal del otro y en casa del otro se habla mal de uno, lo que se genera en el niño es lo que se llama un conflicto de lealtades. Un conflicto de lealtades que cuando estoy en casa de mamá estoy bien, estoy traicionando a papá. Pero si cuando estoy en casa de papá estoy bien, estoy traicionando a mamá. Ahora ya no trabajo con niños, pero tiempo atrás sí lo hacía y recuerdo un niño en concreto que decía, es que me siento mal cuando me lo paso bien en casa de papá. Tendría unos 8 años. Y digo, claro, que se siente mal, no es que fuera un niño culposo. Es que lo que él estaba experimentando es que estaba como aliándose con el enemigo. Pero claro, ¿quién te ha enseñado que papá es el enemigo o el mundo de papá es el enemigo, no? Entonces, bueno, que podemos ser un equipo. Estamos juntos, estando juntos o estando separados y podemos ser enemigos estando juntos o estando separados. Y para eso es importante tener en mente que nuestro objetivo es el mismo, que los niños crezcan bien y que sean felices. No hace falta estar de acuerdo en todo. No es que no haga falta, es que es imposible, entonces vamos a asumirlo. Somos distintos. Ya está, no pasa nada, no hay ningún problema. Sí es verdad que hay una base, en lo más básico, quizá vosotros que sois papás de infantil, a lo mejor en esta etapa de la infancia, pues las rutinas son lo básico, la higiene, la alimentación, el sueño y el juego, poco más. Entonces en lo básico, más o menos sí que tiene que haber cierto acuerdo, pero básicamente para que el día no sea una locura. No sea, con papá se acuesta a las 8 y con mamá a las 9:30 y uno le pone la tele los lunes, el otro dice que no, que solo los sábados. Entonces sí que es verdad que en lo básico es importante que haya cierto acuerdo. Que haya un acuerdo no significa que yo lo comparta. Yo recuerdo hablando con mi marido que yo no quería sacar al bebé de nuestra habitación hasta que tuviera 1 año y a él no le parecía bien. Pues con el primero lo hicimos y con el segundo no. ¿Yo estaba de acuerdo cuando lo hicimos? No. ¿Él estaba de acuerdo cuando yo lo hice como yo quería? No. Pero pasamos por el aro, porque no siempre hay un término medio y no siempre voy a entender cómo piensa el otro. Pero es mejor para el niño que vayamos a una, aunque no terminemos de comprar lo que el otro me está diciendo. Entonces, en lo básico sí es importante que haya más o menos ciertos acuerdos, pero hay cosas del día a día en las que somos distintos y no pasa nada. Hace poco hablaba con una pareja y decía, es que cuando mi hija se cae,
yo me acerco, era tipo el entrenador de Rafa Nadal, ¿no? Un tío así muy motivado. Y yo me acerco a mi hija y le digo, venga, arriba, que tú puedes, que no ha sido nada. Y la madre con cara de horrorizada. Y entonces ya le pregunta a la madre, ¿y tú cuando el niño se cae, cuando tu hija se cae, qué haces? Yo me acerco, cariño, ¿estás bien? ¿Te ha dolido? Madre mía, qué golpe. Ven aquí, cura sana, culito de rana. Y yo me partía y digo, o sea, es que no puede ser más distintos. Digo, pero está muy bien así, o sea, qué bien que el niño pueda ver esa parte de fortaleza, de venga, va adelante, que esto no ha sido nada, pero qué bien también que tenga un lugar donde se le valida y dices, oye, ¿qué daño te has hecho, pobrecico? Y está bien, y no le vamos a volver loco, para nada. Al niño le nutre mucho ver estas diferencias, porque es la gracia de la complementariedad. Igual de uno aprendo esa fortaleza y del otro recibo esa calidez, ¿no? O esa comprensión, y está muy bien. Entonces toleremos las diferencias, sobre todo porque si no abrimos la mente, nos enfocamos en que el otro actúe, piense y sienta como yo quiero que lo haga. Es decir, quiero hacerlo a medida, es decir, quiero hacer que el otro sea como yo. Entonces, además de que no es posible, es realmente frustrante notar que tu pareja está constantemente lanzándote el mensaje de no actúas como tienes que actuar, no lo haces bien, te estás equivocando. Eso hunde a cualquiera. Y si somos un equipo, se supone que, como el entrenador de Rafa Nadal, nos tenemos que animar, ¿no? Pues en eso consiste, ¿no? De ayudarnos, de apoyarnos y que aunque seamos diferentes, intentamos tirar el uno del otro. Aprender a discutir bien. Y esto es posible. ¿No discutáis delante de los niños? Otra vez, imposible no discutir delante de los niños. Y que lo ha conseguido, que me lo diga. Porque vamos, algo se acaba escapando en algún momento, ¿no? Entonces, ¿vamos a discutir delante de los niños? Sí. ¿No pasa nada? No. Evidentemente, hay muchas formas de discutir. Sí hay que evitar, en la medida de lo posible, a toda costa, faltarse al respeto, insultarse, hablarse con mucha agresividad. Y aunque lo intentemos, a veces, pues no lo conseguimos. No pasa nada. Si los niños nos ven discutir, los niños nos ven como nos pedimos un perdón. Entonces, es quedarnos con él, si lo hacemos no pasa nada, pero vamos a reparar el daño. Yo lo de reparar el daño lo tengo muy presente. Si ellos ven que nos hemos hecho daño, que vean cómo nos reconciliamos. Y hay otros momentos en los que los niños nos ven discutir, pero es una discusión que está bien hecha. O sea, en realidad discutir, ¿qué es? Tener un punto de vista diferente. Es como un choque de intereses. Si los niños nos ven debatir, incluso de una forma un poco acalorada, de un tema en concreto, es que no quiero ir el domingo a casa de tu madre porque vamos todos los domingos, bueno, pues es que es familia, entonces ¿qué vamos a hacer si nos quedamos aquí solos? No pasa nada porque lo vean, no pasa nada, porque además si tenemos la capacidad de discutir con cierto talante, el niño también entiende que los conflictos forman parte de la vida y que no pasa nada, no significa que un conflicto no es que la relación se vaya a romper, es que tenemos diferentes puntos de vista. Entonces también aprende a normalizarlos. Yo recuerdo un señor ya era bien mayor, tenía unos 60 y largos, y él hablaba un poco de sus experiencias y decía, sus padres se separaron cuando era mayorcito, como a los 20 años, 20 y pico, y él decía, es que yo nunca vi discutir a mis padres, pero tampoco les vi nunca darse un abrazo. Entonces, hay tantos puntos ciegos que no hace falta a los niños recluirles de todo, ¿no? O ponerse ahí en la burbuja. Este es el mundo, y en el mundo hay discusiones, hay conflictos de intereses, no pasa nada. Vamos a mostrar la vida real, pero en la medida de lo posible, aprendo a conjugar estas diferencias con el respeto y con la aceptación del otro. ¿Vale? ¿Qué pasa en las discusiones? En las discusiones pasa que muchas veces pensamos que estamos hablando de los niños cuando en realidad estamos hablando de nosotros, porque se entrelazan los conflictos. Ejemplo, cuando yo le digo a mi marido, es que estoy harta de que nunca prepares el uniforme de los niños porque no sabes ni dónde están, a lo mejor lo que yo le estoy diciendo es, creo que no te implicas en las cosas de la casa. Puede haber eso de fondo. O quizá cuando yo le digo a mi marido, eres muy duro con Pepe, a lo mejor le estoy diciendo, eres muy duro conmigo, me tratas con mucha dureza, necesito un poco más de cariño o delicadeza por tu parte. O cuando yo le estoy diciendo quizá a mi mujer, cuando hacemos un plan juntos, ni miras a los niños porque estás hablando con tus amigas, no les haces ni caso, a lo mejor le estoy diciendo, aunque estés con tus amigas, hazme cuchi cuchi de vez en cuando, que me dejas ahí un poco abandonado. Entonces muchas veces pensamos, incluso, a veces de forma como muy inconsciente, que hablamos de los niños cuando en realidad estamos hablando de nosotros, de lo que pasa entre nosotros. Entonces, siendo que esto es natural, es importante, en la medida de lo posible, poner ese límite, ¿vale? Y saber cómo estamos como pareja, tener en la medida de lo posible una buena comunicación en pareja para que no pasen estas cosas. Porque si nunca aprendemos a comunicarnos bien respecto a nuestros temas de pareja, van a salir, pero saldrán muchas veces en temas de niños.
Sucede también en discusiones que sacamos aquí la lista de agravios. Entonces, pues llegas tarde a casa, entonces ya empiezas a recordarte todos los días en los que llegas tarde, aquel día que dijiste que ibas a ver el partido y entonces no llegaste porque tuviste una reunión. Entonces, esto no se trata de hacer aquí un acuchillamiento al otro, sino que es importante hablar del problema que ha pasado en ese momento. Porque recordamos, somos un equipo, queremos lo mismo. Si somos un equipo, no me va a servir de nada hundirle, porque entonces me voy a quedar yo solo o yo sola en esta batalla, ¿vale? Entonces, ojo con que en esas discusiones respecto a los niños sacamos el histórico para hacerte ver lo mala madre o lo mal padre que eres. En las discusiones, muchas veces nos obsesionamos un poco por, como comentaba antes, por llegar a un término medio. Y a veces no lo hay. No lo hay. Es que hay temas, si tú no quieres más hijos y yo sí que tenemos medio hijo, pues así que hay discusiones en las que no hay término medio. Y ya está, o cedemos, o hacemos las cosas de una forma, o intento abrir mi mente para ver si lo que piensa el otro no es tan marciano como yo pensaba desde el primer momento, ¿no? Entonces, hay problemas, que esto es natural, que se repiten una y otra vez. De hecho, lo normal es que siempre discutáis por lo mismo, siempre los mismos temas. Y no es que el otro no me escuche, sino que son las dinámicas que tenemos, que los roces siempre son en los mismos lugares. Pues tú te pones unos zapatos que te rozan, que cada vez te rozan en un sitio, pues no, siempre te rozan en el mismo sitio. Pues lo mismo con vuestras parejas o con nuestras exparejas. Vamos a discutir siempre por lo mismo. Es que ya se lo he dicho 1000 veces, fenomenal, se lo vas a tener que decir 2000 veces, hasta que poco a poco os vayáis entendiendo, porque las discusiones son procesos que se van diluyendo y se van desmenuzando. Si en vez de dejar de obsesionarnos con hundir al otro y hacerle ver que no tiene razón, o obsesionarnos con encontrar una solución, nos enfocamos en a ver qué piensa el otro, voy a intentar entenderle. Porque estamos hechos de la misma pasta. No me creo que su punto de vista sea algo tan descabellado. Dale una oportunidad. Abre un poco el oído. Abre el corazón a ver si realmente, aunque yo no comparta lo que piensa, a lo mejor puedo entender algo de su forma de hacer las cosas. Y si una discusión no acaba con una solución, pero acaba con un poquito más de entendimiento, estáis comprando papeletas para que, aunque se den más discusiones respecto a ese tema, llega un día en que se acaben, porque nos entenderemos. Y gracias a que nos hemos entendido, esto poco a poco deja de ser un conflicto. Entonces hay cosas que necesitan tiempo, pero sobre todo intención de entender al otro, ¿de acuerdo? Lo que necesitan nuestros hijos. Lo que necesitan nuestros hijos, pues muchas cosas. Tiempo, en cantidad y en calidad, en la medida de las posibilidades de cada familia. Lo que necesitan nuestros hijos es un ambiente, iba a decir, alegre. Es imposible que estemos siempre alegres en casa, pero que sea un ambiente fresco, que realmente sea un lugar seguro, ¿no? Que sea un sitio donde van y estén a gusto. Plantearos si vuestra casa es un lugar donde se está a gusto o donde se corta la tensión. Necesitan un sitio, al final el hogar es donde llegan y ellos descansan, sobre todo porque el hogar es el único sitio donde te quieren por ser quien eres, no por ser como eres. Yo no quiero a mi hijo porque es muy listo, le quiero porque es mi hijo, y si fuera tonto pues le querría igual. Esto no pasa en las otras relaciones. Tú eliges a una persona para tener una pareja porque te gusta como es, aunque luego el amor puede madurar y ya es por ser quien es. O tú tienes unos amigos o unos compañeros en función de las afinidades. En casa es el único lugar porque te quieren por ser quien eres. Y eso lo necesitan, ¿no? Ese mensaje lo necesitan, y para ello es importante poder llegar a casa y que en general haya como ese ambiente de calidez, ¿no? Y ese ambiente de hogar, de acogida. Para generar ese ambiente es importante los momentos de conexión. Los momentos de conexión no es estar con los hijos. Yo por las tardes suelo estar en casa, pero a veces pienso y digo, sí, estoy casi todas las tardes en casa, pero en realidad no estoy con mis hijos, estoy haciendo cosas. Eso no es estar con ellos, eso no es conectar con ellos. No hace falta que esté toda la tarde ahí jugando, pero el hogar se genera cuando conectamos. Y conectamos muchas veces, por ejemplo, en las comidas, en las cenas. Si entre semana nos da tiempo, pues el fin de semana, un desayuno juntos. En los trayectos de coche, por ejemplo, también es un buen momento para hablar, para tener un momento de conexión, ¿no? Y esto, que puede parecer muy obvio, a mí en el momento que lo pensé me abrí mucho los ojos, porque pensaba en el típico día en familia, en la casa de un amigo con jardín y un montón de niños y un montón de adultos, y en todo el día no he estado con mis hijos, y ya ha sido un plan familiar. Y está fenomenal, que sea así, pero quizá el único momento de ese día en el que puede haber un poquito de conexión es cuando estamos yendo en el coche y cuando estamos volviendo. Vamos a hablar, vamos a quitar Peque Radio o ponerle la pantalla para hablar un poquito. ¿Cómo os lo habéis pasado? O me he dado cuenta de que, lo que sea, ¿no?
para generar un ambiente cálido hay que generar momentos de conexión. Un niño necesita ver que sus referentes están unidos, aun siendo diferentes y aun estando en diferentes casas. Que están unidos quieren decir que velan porque él esté bien. Yo recuerdo una ahora mujer, ya empezó a venir hace muchos años, que había vivido una separación súper tortuosa. Bueno, sus padres se separaron hace 14 años y aún están en juicios, o sea, imaginaos, una cosa así muy potente. Y ella decía una frase que a mí me marcó muchísimo, y decía, mis padres se odian más de lo que nos quieren a nosotros. Y pensé, ostras, qué palabras más adecuadas. O sea, el conflicto había cogido tal magnitud que se había puesto como algo principal. Se había desdibujado mucho esa relación con los niños porque parecía que los padres solo se miraban entre ellos para ver cómo se podían hacer daño. Entonces los niños necesitan esa unidad juntos o separados y ese sentir que independientemente de lo que haya pasado entre vosotros, esa unidad familiar va por delante y nos podemos juntar cuando es el cumpleaños, incluso si yo me voy a ir a casa de mamá, papá puede entrar en casa de mamá y no se le va a fulminar en la puerta con un rayo láser, y podemos compartir espacios que no pasa absolutamente nada, aunque no sea lo más agradable para los padres. Pero existe esa unidad de decir, somos un equipo porque los dos, una vez más, queremos que nuestros hijos crezcan bien y queremos que sean felices. Y un niño necesita límites, cariño, ternura, abrazos, pues bueno, ingredientes que quizá ya conocemos. ¿Qué no necesitan nuestros hijos? No necesitan exigencias por encima de lo que nos pueden dar. No necesitan un ambiente hostil, que a veces se da, y el ambiente hostil se da cuando entre el padre y la madre muchas veces se miran con hostilidad. No necesitan conflictos constantes, los niños no necesitan que constantemente les estemos exigiendo, ¿no?, a lo que tienen que conseguir, a dónde tienen que llegar. Evidentemente también necesitan un poquito de relax, ¿no?, decir, voy a compaginar esa exigencia, pero también ese espacio donde tú te puedas ir desarrollando, ¿no?, que también quiero que seas tú. Entonces a los niños les vamos exigiendo ciertas cosas cuando también les vamos dejando desarrollarse para ver cómo son, ¿no? Entonces no tiene esa sensación de siempre tengo que estar tenso porque tengo que hacer las cosas bien, ¿no?, sino que me van a exigir, pero también me van a dejar como aquí explayarse, ¿no?, estar relajado. Y sobre todo los niños no necesitan que las personas a las que ellos más quieren, que durante la infancia más primaria son sus padres, ver que hay ahí una relación fragmentada, sino que sea como sea la estructura familiar, lo que necesitan en ver era esa cohesión. Y luego, por último, los niños no necesitan un ambiente lo que se llama ambivalente. Los niños ya sabemos que necesitan, como tienen un cerebro aún inmaduro, lo que les viene muy bien es que les anticipemos todo lo que va a pasar. De hecho, los fines de semana a veces hacemos eso. Pues mañana vamos a ir al chalet de no sé cuántos y luego no sé menos. O esta noche os vamos a cenar, papá y mamá, y vendrá una canguro, súper bien. Que les anticipemos a ellos les da seguridad, ¿no? Pues lo mismo pasa con nuestra familia. Si ellos, por norma general, cuando entran en casa saben lo que se van a encontrar, eso les da calma. Si es una casa donde abres la puerta y un día todo es estupendo y al día siguiente es horrible, eso genera en el niño una alerta, porque no puede anticipar lo que va a suceder. Y de hecho, cuando se dan épocas en las que en casa o estamos fenomenal o estamos fatal, se genera la famosa ansiedad por separación. Porque aunque vaya bien o vaya mal en casa, yo no me quiero ir de aquí porque no sé lo que me voy a encontrar cuando vuelva, ¿no? Entonces el niño necesita sobre todo esa predecibilidad. Y luego recordar que la familia es la que educa el corazón. Y esto, que suena muy cursi, porque es una frase muy cursi, pero es real. ¿Y qué significa que es la escuela del corazón? Significa que en casa, en realidad, la casa y el hogar es su lugar de referencia. Es donde aprenden a quererse a sí mismos y a querer a los demás. Yo os me imagino que la familia es como un pequeño teatrillo, una pequeña representación de lo que va a ser luego el mundo real. Porque en casa aprendemos a compartir con otras personas, a compartir espacios, a asumir también la autoridad y que hay personas que están por encima de mí, asumimos responsabilidades. Todo esto lo van a necesitar para la vida real. En casa son como las prácticas y luego, venga, al ruedo. Ahora, a ver qué haces con esto, ¿no? Entonces, en casa aprenden a quererse a sí mismos, y eso lo aprenden cuando se sienten queridos, y aprenden a querer a los demás, por lo que le vamos educando, por los valores que les vamos transmitiendo y por los límites que les vamos poniendo y por cómo ven, cómo se quieren las personas que tienen a su alrededor. Como os he comentado antes, el hogar o la familia es el único lugar donde te pueden querer por ser quien eres. Y eso es maravilloso. No tener que ser el hombre del año o la mujer del año es maravilloso.
porque si no a veces parece que nos exigimos mucho y tengo que ser súper buena amiga y súper buena trabajadora y también súper buena mamá de clase para estar ahí siempre que hagan reuniones. En tu casa puedes ser quien eres, hay que cuidarles, pero puedes ser quien eres porque se te va a querer así. Entonces, qué gusto, ¿no? Poder relajarse de esta manera. Así que bueno, recordaos que aquí somos como la selección española, cada uno con su forma de hacer las cosas tan genuina, que las diferencias están fenomenal, siempre desde una base más o menos común en la medida de lo posible, y sobre todo seremos un equipo si vivimos siempre con esta perspectiva, que a lo mejor con el padre, o sea, los papás pueden que tengan muchísimas diferencias, pero siempre tendrán algo en común, y en eso nunca estaremos desconectados, y es que tú y yo queremos lo mismo, porque tú y yo queremos que nuestros hijos crezcan bien y sean felices. Así que bueno, os voy a recomendar estos 3 libros, que igual lo conocéis alguno por si os interesa, ¿vale? Hay un montón de temas de pedagogía, pero bueno, a mí estos 3 me gustan bastante. Y también, si os parece, esta noche os pasarán... ¿Por dónde se pasa? Por Alexia, por la aplicación. Por Alexia, una serie de preguntas, ¿vale? Son más o menos unas 10 preguntas. Entonces, ¿os acordáis eso de la ITV? Pues que no sea porque no se os facilita. Entonces, pasemos unas preguntas que yo os invito que contestéis o bien solos o bien en pareja, ¿de acuerdo? Hablando un poco haciendo una pequeña evaluación de cómo veis a la familia y cómo os veis a vosotros, ¿vale? Os hemos dejado en las sillas unos pequeños tips para que os llevéis a casa, pero cualquier cosa que tengáis me podéis escribir aquí y a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias.